Bueno, continuando con nuestros libros de los mitos del rey Arturo, vamos a ver ahora el libro que se llama El poder de Camelot y la fortaleza perdida. Vamos a iniciar el capítulo 1, que se llama Un caballero sin pasado. El farallón sobresalía de la costa acantilada y se adentraba en el mar cortando las olas como un cuchillo. Sobre él, emergiendo de la roca viva como un castillo de proa, un pequeño monasterio desafiaba al océano plomizo que rugía a sus pies entre jirones de espuma. El peñón estaba unido a la meseta por un estrecho istmo que los monjes habían transformado en puente con pretiles y lajas de piedra. Ahí, apoyado en el quicio del portón que protegía el paso, un hombre joven, cubierto con una capa de buen paño, miraba al cielo tormentoso. De la capilla llegaba el eco amortiguado del canto de vísperas y el rumor de la monodia llevó al hombre de la capa a un estado melancólico. Lejos de confortarlo, aquellas voces unidas hacían que se sintiera solo y extraño, y tal estado no se debía al trato que le dispensaban los monjes. Bien podía entrar y unirse al oficio como oyente. La soledad y la impresión de ser un intruso y tal vez un impostor se habían convertido en su única compañía desde hace tiempo, y viajaban pegadas a él como si fueran su misma sombra. El hombre sabía perfectamente quién era: Perceval el galés, un caballero que se había labrado su propia fama con hazañas tan brillantes que tenía un asiento en la mesa redonda. Pero ese presente de gloria era un laurel sin raíces, porque no tenía más pasado que una infancia campesina y una madre protectora en un mundo apartado, sin recuerdos ni parientes. Frecuentar a reyes, príncipes y nobles dentro y fuera de la corte de Arturo y trabar amistades sinceras con muchos de ellos habían hecho madurar a Perceval. Le había dado cultura, don de gentes y el reconfortante sentimiento de pertenecer a una comunidad, pero ni la confianza que tenía en sí mismo, ni el cálido afecto de Arturo, ni la igualitaria camaradería con los demás caballeros lograban disipar las nubes que poco a poco iban ensombreciendo su alma. Unas pocas preguntas se encendían una y otra vez en su ánimo y quedaban sin respuesta. ¿Quién era su padre? ¿Dónde estaba su familia y la de su madre? ¿Por qué no poseía más recuerdos que las anécdotas de una vida corriente entre labriegos y pastores? ¿Acaso era el único hombre del mundo sin derecho a heredar una memoria y un estirpe? Sumido en sus pensamientos, Perceval caminó rodeando el monasterio hasta el extremo del farallón, dejando que la brisa húmeda empapara su rostro. Se detuvo en el muro bajo que protegía el cortado sobre el mar y movió varias veces el hombro izquierdo, arriba y abajo, adelante y atrás, comprobando que apenas le dolía. 10 días antes,
Cuando se dirigía a Camelot, había sufrido un accidente en un bosque cercano. Mientras cabalgaba distraídamente, un jabalí había surgido de improviso entre los árboles. Había espantado a su montura y ésta, al encabritarse, lo había lanzado contra unas piedras, donde se había dado un mal golpe en el hombro. Como necesitaba ayuda para recolocar el brazo, decidió volver sobre sus pasos hacia el monasterio, que había visto por la mañana desde el camino. Había sido muy bien acogido por los monjes de aquel priorato, dependiente de la abadía de Ceredigion. Tenían buena botica, y una vez reducida la dislocación, curada la herida y comprobado que se había hecho una fisura en el hueso, Perceval había optado por quedarse a descansar hasta estar en condiciones de manejar las riendas con la izquierda. Como buen caballero, era un hombre resistente, acostumbrado a los golpes y las heridas. Sin embargo, aquel banal accidente le había hecho pensar en el paso del tiempo y en que si una lanza no lo enviaba antes al otro mundo, llegaría el día en que no tendría fuerzas para blandir la espada. Y al dejar volar la imaginación hacia su propia vejez, se le había hecho evidente con toda su crudeza un gran menoscabo en su existencia, la ausencia a su alrededor de los ancianos de su misma sangre que lo habían precedido en la línea de la vida. Recorrió con la mirada la asimétrica mole del monasterio. Cada sillar y cada viga mostraban las huellas de su historia. Una constante batalla con el salitre, la lluvia y los vientos de poniente que había ennegrecido partes de la obra y repartía de forma desigual manchas de líquenes y musgos por sus muros, contrafuertes y cornisas. Una torre almenada adosada al costado servía de fortaleza a los religiosos, que en generaciones anteriores habían conocido desde ataques de piratas hasta episodios de guerra. De nuevo, el caballero fijó su atención en el paso de los años, en una historia conservada, y sintió el vacío de su memoria. Cuando llegó al pequeño atrio, se encontró con el hermano portero, un hombre menudo, de barba entrecana y afable sonrisa. «Se avecina una tormenta», le dijo él. «Poco más que unos cuantos truenos», dio como respuesta el monje mientras arrancaba el portillo. «Si fuera a llover de verdad, me dolerían las rodillas». «El cuerpo se hace sabio con los años». «No, buen caballero, la sabiduría es harina de otro costal», repuso el monje. «Con los años el cuerpo se hace viejo, y cada hombre, si Dios le da larga vida, tiene que recorrer el mismo camino. Un buen día peina una cana, luego descubre que la nata es un veneno, y a las pocas primaveras ve a su padre en el espejo. No es mal destino», dijo Perceval. «Espero contemplar lo que decís algún día. Todo llega, y todos somos hijos de Dios», sentenció el monje. A la mañana siguiente amaneció clara, y Perceval no esperó a que se disipara la bruma costera para ponerse en marcha. Una vez armado, dio las gracias al prior y al resto de los monjes. Montó en su caballo
y cruzó el puente. Tenía por delante muchas jornadas de camino, siempre hacia el este, desde la costa galesa, donde estaba, hasta Camelot, la capital del reino de Logres. Cuando el sol empezó a calentar, hizo una parada junto al río Taifí, cerca de unos pequeños altos, en un paraje donde la arboleda y la vegetación de la ribera habían sido clareadas para dar acceso a un pequeño embarcadero. Se sentó en una piedra plana cubierta de musgo y, ya fuera por la combinación de aquel olor con el canto de las aves y el murmullo del agua, ya porque el propio curso de sus pensamientos lo llevaba una y otra vez al pasado, tuvo un recuerdo vívido de su infancia. Era verano. Estaba en un remanso del río Bir-Wi, con tal vez 4 o 5 años de edad. Habían tomado prestado sin permiso el coracle de un vecino, una barquichuela con la ligereza y la forma de un cascarón de nuez, hecha de varas y corteza de sauce entrelazadas, cubierta de piel y embreada. Para dirimir quién montaría primero en el bote, improvisaron un fogoso torneo, y mientras blandía una rama de fresno como si fuera una espada y vencía uno tras otro a sus amigos, el pequeño Perceval vislumbró por primera vez la excitante sensación de luchar no como un juego, sino como algo serio y primordial. Sonrió al recordar que el propietario del coracle lo sorprendió después, cuando intentaban devolver sigilosamente el bote, maltrecho y sucio, a su cobertizo. Como no echó a correr como los demás, el vecino lo sacudió en el aire como una estera y le propinó 2 recios manotazos en la nuca, completando las enseñanzas que Perceval recibió aquel día con una lección importante. Además de fuerte y rápido, hay que ser listo. Pensando en su niñez, el galés se reprochó a sí mismo no haber preguntado con más insistencia a su madre por su padre y su familia. Había crecido en una gran casa de piedra y madera, una hacienda apartada de los grandes caminos y las villas, cuyos prados y sembradíos estaban rodeados de un espeso bosque de robles y hayas. La casta floresta, dejando aparte a su madre, los sirvientes de la casa y los habitantes de una pequeña aldea cercana, hasta los 15 años, apenas había tenido más contacto con el mundo que las esporádicas visitas de algún monje del priorato cercano para celebrar oficios señalados o administrar sacramentos. No había conocido a su padre, no tenía hermanos, nada sabía de abuelos, tíos o primos, y su madre jamás se refería a un pasado que no fuera el de los dos en aquella casa. Era verdad que había sido feliz, a su manera, en aquel mundo regido por la sucesión de las estaciones, las labores del campo y los ciclos de los animales. Había aprendido a cazar y pescar con artes que los caballeros ignoraban. Sabía podar un manzano, tejer mimbre y ayudar a parir a las vacas. Y quizá, porque siempre había tenido tareas pendientes, no se había hecho muchas preguntas. Solo pasado el tiempo, cuando Perceval ya calzaba las espuelas de caballero y sus aventuras le habían dado ocasión de frecuentar
otros ambientes, el trato con grandes damas, princesas y reinas le hizo comprender por qué su madre no se parecía a ninguna otra mujer del campo. No era por sus conocimientos, pues dominaba el arte de trabajar y administrar una gran finca, ni por su disposición, pues a diario se la podía ver ayudando aquí o allá como una más. Se debía a su educación y su figura, todo en ella, desde su porte elegante hasta su distinguido modo de hablar, desde su hermosa caligrafía hasta las canciones que entonaba, resultaban tan insólito entre ristras de cebollas y montones de lana recién esquilada como natural en una casa noble o una corte. En tales pensamientos anduvo absorto Perceval, mientras, tras vadear el río, bordeaba una alta sierra cruzando un bosque, en busca de la mejor cañada de paso y de un lugar adecuado para pasar la noche. Pronto divisó en lo alto de una loma un refugio de pastores con corral, y ahí se erigió. La choza circular, que tenía un muro bajo de piedra y una cubierta cónica de palos y brezo, contenía paja suficiente para improvisar una yacija, y Perceval se ocupó en desenseñar al caballo y reunir algo de leña de un bosquecillo cercano para encender una hoguera. Ya caía el sol, cuando al fin se sentó junto al fuego y comió un poco de pan y pescado ahumado, envuelto en su capa y con la cabeza sobre un morral. Pensó en las sábanas de lino y las fragantes almohadas de pluma de camelot, pero no porque echara en falta las comodidades de la corte, a pesar de que aquella noche su hombro izquierdo habría preferido sus silenciosas blanduras a la paja. Perceval sentía que la sociedad y los muchos entrenamientos, los banquetes, juegos y bailes que desde hacía mucho tiempo marcaban las horas de los caballeros y damas del rey Arturo, a falta de guerras o misiones de altura, estaban minando la fuerza y la moral de todos, y se durmió con la idea de que aquella inactividad tenía diferentes efectos en unos y otros. El rey había ganado peso y ya no parecía tan ágil como antes. Otros dedicaban a sus pasiones secretas y amoríos galantes más cuidados de lo que convenía a un hombre de armas, y él se hacía preguntas que le quitaban la alegría sin llevarlo a ningún sitio. Al día siguiente, Perceval no vio a nadie hasta las primeras horas de la tarde, cuando saludó a unos pastores de ovejas y se cruzó con dos mercaderes que viajaban hacia el norte en un carro bien cargado. Por estos supo que cerca de allí, tomando el camino de la derecha en una encrucijada, había un puente, y sobre él un hombre encadenado que decía ser caballero y pedía a gritos auxilio. No necesitó saber más para espolear su caballo, y éste galopó como una centella hacia aquel lugar. Lo primero que Perceval distinguió a lo lejos fue un castillo de 2 torres que se alzaba sobre una colina rocosa en la margen opuesta. Después vio que el camino que descendía desde el castillo llevaba hasta un empinado puente de lomo de burro, y que en lo más alto de este había alguien. Aquí, aquí, por favor, noble caballero. Era un hombre apenas algo mayor que Perceval,
y que vestía una excelente cota de malla sobre túnica blanca y calzaba espuelas. Estaba sujeto al puente con una gruesa cadena que le daba una vuelta a la cintura y pasaba a través de un hueco en el pretil. Un candado del tamaño de una mano aseguraba la cadena. ¿Quién sois y quién os apresó de esa manera?, preguntó el galés desde lo alto de su caballo. Mi nombre es Patridés y soy caballero del rey Arturo. Por algún motivo, al veros, he sospechado que compartíamos hermandad. Yo soy Perceval de Galés, dijo, y desmontó ágilmente. Gracias al cielo. ¿Podrá vuestra espada partir esta cadena? Seréis libre aunque tenga que partir el acero, pero veo que apenas cabe un dedo entre el pretil y vuestra espalda. Tendréis que confiar en mi golpe y estar más quieto que un santo de piedra. Dios os ha traído, y él guiará vuestro brazo, sentenció el encadenado. Perceval desenvainó la espada, templó los músculos con varios movimientos que cortaron el aire y se colocó en posición junto al pretil. Después simuló despacio la trayectoria hasta la cadena, haciendo rechinar ligeramente la cota de Patridés. Vamos allá, dijo finalmente, y el encadenado contuvo la respiración. Zumbó el aire, sonó un chirrido estridente, y entre una nube de chispa cayó al suelo la cadena. Si alguien hubiera estado mirando, no habría visto volar la hoja. Así de rápido, certero y fuerte fue el golpe. ¡Bravo!, gritó Patridés al verse libre. Vive Dios que ese golpe ha sido más propio de un demonio que de un hombre. Os he cortado la cota, respondió Perceval. Y el caballero se palpó la espalda, comprobando que un palmo de la doble malla de hierro había saltado a la vez que el eslabón. Sentiré que hayas mellado esa excelente espada, dijo. Ambos miraron de cerca el filo y se alegraron de verlo incólume. Perceval iba a preguntar de nuevo a Patridés quién lo había encadenado cuando oyeron un galope. Un caballero de yelmo y peto plomizos había salido del castillo y se dirigía hacia el puente. En mala hora habéis liberado al felón, lo pagaréis con la vida, gritaba el atacante. De inmediato, Perceval envainó, saltó al caballo, empuñó la lanza y picó espuelas. Los dos caballeros cargaron el uno contra el otro. El choque se produjo al comienzo del puente y duró poco. La aguda punta del arma del galés partió el escudo de su adversario, atravesó su cota, se clavó en su hombro izquierdo y lo tiró del caballo. El hombre cayó de espaldas sobre el pretil y de ahí al agua, donde logró agarrarse a una barca que había amarrada. Para entonces, Patridés los había alcanzado y montó el caballo del vencido. Voy a recuperar mi montura y mis armas, dijo. Si me esperáis, con gusto os contaré quién me apresó y por qué. Vais desarmado, buen amigo. Será mejor que os acompañe, respondió Perceval, tan intrigado por la aventura que había llevado a su compañero a aquella perentoria situación como presto a combatir a su lado. Pero el galés no tuvo que volver a usar la espada aquella tarde. Un escudero los esperaba ya ante la puerta del castillo, llevando de la brida un caballo con armas colgadas de la silla. Al verlo cerca, el hombre soltó la montura
y temeroso de ellos, entró rápidamente, y después se cerró el portón. Mientras Patridés se ceñía el cinturón con la espada y la daga, Perceval, que esperaba unos pasos por detrás, vio a una mujer vestida de negro en lo alto de la muralla. «Tengo algo para vos, caballero ignorante», dijo la dama con voz desagradable. «¿Quién sois?», preguntó Perceval. «Yo soy la que os anuncia esto. Buscaréis respuestas y solo encontraréis preguntas, y cuando dejéis de preguntar, solo responderá la muerte», contestó la mujer y arrojó algo al galés. Una paloma recién degollada cayó a los pies de Perceval, que quedó perplejo. Patridés, que ya estaba montado en su caballo, pidió al galés encarecidamente que no prestara oídos a las ofensas de aquella mujer y que lo acompañara a su casa, donde podría agradecerle de forma debida la ayuda que le había prestado. Perceval aceptó el ofrecimiento y de camino supo al fin lo que había sucedido. Patridés, que era sobrino del rey Bandemagus de Goré, a quien el galés conocía, pues era renombrado caballero en Camelot, vivía con su madre en una mansión señorial, a una legua de ahí. El día anterior había acudido al castillo invitado por su dueña y señora, la dama de negro, y ésta había intentado enredarlo para hacer posible un oscuro plan destinado a desposeer a sus hijastros de la herencia que les correspondía. Patridés se había negado en redondo, y la dama, aprovechando que había dejado las armas en la puerta, como exigía la cortesía, había hecho que lo prendieran y lo dejaran encadenado al puente a merced de las bestias que se hacían señoras del bosque. Al caer la noche, algunos decían que aquella mujer, venida del norte, era una hechicera, conocedora de las artes de los tiempos antiguos, y otros que no estaba en sus cabales. Pero Patridés consideraba que, siendo posible en parte lo uno y lo otro, lo que en verdad la distinguía era su codicia carente del menor escrúpulo. En cualquier caso, el rey Bandemagus tenía cuentas pendientes con ella y no quería que nadie de su familia las andara por él. Perceval no pudo evitar pensar que, sin duda, bien podía tener algo de encantadora, porque la extraña maldición que le había lanzado aún resonaba en sus oídos, como una declaración muy personal. ¿Quién, sino una maga, podía conocer la importancia que tenían para él las preguntas y las respuestas en aquel momento de su vida? Aunque solamente pasó en la mansión de Patridés aquella noche y parte de la mañana siguiente, Perceval se sintió como en su propia casa. La madre de su anfitrión era una mujer distinguida, de trato muy afable, que no tenía reparo en utilizar expresiones cálidas y que bendijo al galés de forma muy sentida por haber salvado a su hijo. «Me basta veros para saber que vuestra madre ha de ser por fuerza una mujer de bondad e inteligencia superiores», le dijo la mujer al buen caballero en un momento de la cena, «y debe de estar muy orgullosa de vos. Soy muy amable. De sus virtudes solo puedo deciros que si la humanidad fuera hecha de la misma materia que ella, no harían falta linanzas,
ni lanzas, ni puertas, ni penitencias, respondió Perceval, pero tristemente no puedo afirmar que esté orgullosa de mí, porque hace años que la dejé, y ocupado en las aventuras propias del oficio de caballero, no he vuelto a hablar con ella. Debéis ir a verla, noble Perceval, dijo la dama sonriendo, aunque había un velo de pena en su mirada. Este corazón de madre os ruega que vayáis cuando antes. Aquella noche, a pesar de tener un lecho confortable, Perceval dio vueltas y más vueltas sin conciliar el sueño. La petición de la dama había abierto una gaveta de su alma que se había esforzado en mantener cerrada desde el día en que, a los 15 años, había dejado su casa contra la voluntad de su madre para hacerse caballero. Ahora sentía remordimientos por el modo en que la había abandonado, por no haber vuelto atrás para atenderla cuando, poco después de despedirse, la vio caer en la distancia desmayada en brazos de una sirvienta. En aquel momento pensó que si regresaba, nunca volvería a presentársele la oportunidad de irse en busca de su sueño, pues no tendría fuerzas para dejar aquella casa. Juzgó que lo mejor era seguir adelante, continuar por el camino que se había trazado y luchar por olvidar el dolor que un día pasaría. Y pensando del mismo modo, no había vuelto en todo aquel tiempo. Primero, su recuerdo había quedado arrumbado mientras se hacía a sí mismo como adulto y hombre de armas. Después, había aplazado el regreso a casa por no enfrentarse al sentimiento de culpa. Ahora, en su fuero interno, temía no volver a verla jamás. Ya era de madrugada cuando el insomne caballero decidió cambiar de planes y partir al día siguiente hacia la tierra de su infancia, la gasta Floresta, donde estaba la casa de su madre. Le pediría perdón y le rogaría que le hablara de su padre. Aunque Patridés lo había invitado a quedarse con él unos días y viajar juntos a Camelot, después no insistió. Cuando por la mañana Perceval le hizo saber su nueva intención, y su madre, complacida, le dio al galés un hermoso pañuelo de seda para que se lo obsequiara a la suya. Durante varios días de camino, el galés viajó esta vez hacia el norte, alejándose de Logrés. Atravesó llanuras, sierras, ríos y bosques, apurando los límites del buen trato a su montura y durmiendo al raso, salvo una noche de tormenta en que fue acogido en una ermita, y cada legua que restaba del trayecto hacía crecer su deseo de reencontrarse con su madre y su temor de llegar tarde. Una tarde se detuvo a comprar víveres en una granja cuyas construcciones de adobe y madera, con techumbres cubiertas de musgo y hierba, habían crecido entre las ruinas de una villa agrícola de los tiempos antiguos. Ahí, sentado en una vieja rueda de molino, mientras se entretenía viendo a unos campesinos cavar una zanja de drenaje en espera de que el ama le llevara las viandas, el vuelo de la tierra oscura de la pala al montón activó un resorte escondido en sus recuerdos. Sin tener que cerrar los ojos, vio un pequeño agujero hecho en una pradera, al pie de un fresno, y junto a él la tierra negra amontonada con una lombriz retorciéndose en lo alto. Después, su propia mano, la de un niño pequeño,
tomando un puñado de aquella tierra y dejándolo caer en el agujero. Había algo en el fondo, algo siniestro, terrible, pero no sabía qué. Cuando volvió en sí, aún tuvo la sensación de sacudirse las manos húmedas y se vio asaltado por un presentimiento lúgubre, la certeza extrañamente vivida de que su madre había muerto. Sintió que le daba un vuelco el corazón, pero en eso llegó el ama, y el olor del pan y los pasteles de cordero consiguió que se quitara de encima, al menos de momento, aquel sentimiento funesto. En la jornada siguiente, un día de lluvia, llegó al que había sido el lugar de su infancia. Empapado hasta los huesos, distinguió a lo lejos el priorato de Ystrad Marchel, que estaba en una meseta elevada y cubierta del bosque. Una legua más abajo, en el valle surcado por un riachuelo, se encontraba la vieja aldea, y al otro lado, escondida en el denso arbolado de la otra vertiente, había de estar su casa. Se dirigió hacia el priorato para guarecerse de la lluvia, pues era el alto más próximo en su camino. La llovizna que lo había acompañado desde el amanecer difuminaba el paisaje, pero Perceval reconoció el contorno de la iglesia y la achaparrada construcción de sillares donde estaban las dependencias comunes. El portillo estaba abierto y, guiándose por unas voces lejanas, atravesó el atrio y un patio empedrado hasta salir al huerto. A pesar de la lluvia, había unos monjes recolectando hortalizas y reconoció entre ellos al hermano Benedictus. El reencuentro fue afectuoso. El monje reconoció a Perceval a pesar de lo cambiado que estaba. Le puso las manos en los hombros y le dio la bienvenida. Nunca hubiera imaginado que volvería a veros por estos lares, dijo el monje, abriendo su pecho al que había conocido como un muchacho. Perceval negó con la cabeza. No digáis eso, os lo ruego. Mucho me pesa en el corazón no haber regresado antes, pero os aseguro que me ha sido imposible hasta momentos muy recientes. Sin embargo, ardo en deseos de volver a ver a mi madre y ruego a Dios porque tenga en su ánimo recibirme sin rencor. Al escuchar esas palabras, Benedictus quedó en silencio, el ceño fruncido. Perceval se dio cuenta de que de pronto su mirada se había vuelto grave. Tanto era así que no se atrevió a preguntarle el motivo. Entonces el monje pidió que lo acompañara. Perceval fue tras él, inquieto por la sombra que repentinamente había investido al monje. Cruzaron un portillo en la tapia que cerraba el huerto y al comprender el caballero que estaba en el cementerio, sintió un escalofrío en sus adentros. El hermano Benedictus lo llevó hasta una sencilla cruz de piedra y sin más le dijo que era la tumba de su madre. Perceval quedó sin respiración y, sintiendo que se le doblaban las rodillas, fue incapaz de mantenerse en pie. Se dejó caer de hinojos ante el túmulo cubierto de hierba. Así, con la cabeza agachada, permaneció mucho rato, abrumado por el peso de la culpa que lo apabullaba y atenazaba, por una soledad que se había vuelto absoluta. No pudo rezar ni verter ni una sola lágrima, y cuando se reunió con Benedictus, que se había retirado para respetar su intimidad, le pidió que lo confesara. Pero el monje, antes de hacerlo, quiso tener con él una conversación en la iglesia vacía. Benedictus le explicó
que su madre había muerto al día siguiente de su marcha. Al fin se desató la pena del caballero al saberlo. Perceval lloró largo rato antes de ser capaz de confesar sus pecados, y cuando después de recibir la absolución le pidió al monje que le contara cuánto supiera de la familia de su madre y de su padre, obtuvo más preguntas que respuestas, pues nadie sabía en aquella aldea de su padre. Su identidad había sido un secreto bien guardado. El caballero salió del priorato sintiendo que la espada pesaba en su cadera como un ancla. Por su ciego afán de empuñarla, le había roto el corazón a su madre. Ahora estaba solo y las inquisiciones sobre sus raíces se habían convertido en una jauría de lobos. Perceval hizo trotar a su montura hasta el punto donde la meseta da paso a un descenso empinado. Abajo estaba la aldea, con sus pequeños campos de cultivo. Taloneó ligeramente al caballo e inició la bajada hacia el valle por un empinado sendero en zigzag, pero el asombro lo detuvo a los pocos pasos. Vio gentes que corrían hacia el río, fulgor de antorchas y lo que parecía una partida de hombres armados a pie y a caballo, deambulando por la aldea. Bandidos, oyó que se gritaba. Con gestos experimentados palpó las armas, el pequeño escudo que llevaba en bandolera, la esbelta lanza de fresno, sujeta a la silla, la daga que pendía junto a su cadera derecha y envainada a su izquierda la espada con que tantas veces había separado de un tajo el mal del bien y la vida de la muerte. Sin pensarlo, Perceval liberó la lanza de sus ataduras, embrazó el escudo y tras arriar al caballo se lanzó por la ladera atajando en línea recta. Casi había llegado abajo cuando vio las llamas que devoraban el tejado de brezo de un cobertizo. Ya al galope por el llano empezó a oír gritos de hombres y mujeres. Calculó que los bandidos no serían menos de 8. Al vadear el río de 2 saltos, descubrió agentes de campo escondidas entre los juncos y pudo ver también las caras de 3 saqueadores a caballo. Bajó la víscera de su yelmo, giró la lanza en la mano para atacar con la contera y no con la punta, y los acometió como un tornado. El más alto de los 3 jinetes ocultaba su rostro bajo una máscara que imitaba las fauces de un lobo y llevaba una loriega erizada de colmillos. Su aspecto era temible, pero aunque vio venir a Perceval, poco supo hacer para defenderse. Salió volando de la silla al impactar en su costado izquierdo el romo remate de la lanza, que hizo crujir sus costillas como leña seca bajo la cota de malla, y arrastró a su montura en la caída. Perceval frenó la carrera y dio media vuelta para encarar a los 2 adversarios restantes, pero solo uno, que iba protegido con un peto de negro acero, corría hacia él con la lanza en lo alto. Del otro, que aparentemente huía, solo vio las ancas de su caballo al perderse detrás de una casa. El caballero picó espuelas y de camino volvió a girar su lanza para usar la punta. Ambos erraron el golpe por tan poco que los aceros rozaron las armaduras. Otra vez se dieron la vuelta. Ahora el enemigo cogió una antorcha con la mano izquierda. Era evidente su intención.
lanzarla para espantar a la montura de Perceval, y éste se previno. En vez de correr en línea recta, llevó a su caballo haciendo paradas y quiebros a izquierda y derecha. Perdía la fuerza del impulso a cambio de hacer difícil el plan de su adversario. Este, confundido, cometió el error de aflojar también la marcha para afinar el tiro, y Perceval acertó a encabritar su montura para que no viese la antorcha. Esta fue a dar en la pierna del caballero, que embistió de inmediato para aprovechar el momento de desequilibrio de su enemigo. Su lanza le atravesó el costado y lo hizo caer del caballo como un fardo. En ese momento volvió a entrar en lid el tercer jinete, que había reunido a 4 hombres de a pie, armado con picas y hachas de asalto. Todos corrían hacia Perceval, aullando como fieras. El caballero enfiló hacia ellos la lanza embadurnada de sangre oscura y arrió al caballo. Tuvo que agacharse contra el cuello de su montura para esquivar un hacha que pasó silbando junto a su yelmo, y después cambiar de mano la lanza para desenvainar la espada. Optó por el flanco izquierdo y acertó a quebrar la primera pica de un golpe y a apartar al primer enemigo de una patada en la cara. No tuvo tanta suerte con el que le seguía. Recibió de él un puñetazo en el hombro que casi le hizo perder la lanza, pero el mismo dolor lo impulsó a girar como un resorte y barrer la zona con un molinete de su acero que cortó 3 cuellos. El caballero espolió y pasó libremente entre ellos. Su principal objetivo era el jinete huidizo, que por segunda vez le daba la espalda, aunque ahora no para escapar, sino para atacar a un hombre alto que lo llamaba a gritos con un hacha en la mano. Perceval, aunque ya galopaba, se hallaba demasiado lejos para interponerse y solo pudo admirar su coraje. El jinete enemigo trotaba lanza en ristre, y el hombre apuró hasta el último momento para lanzar el hacha, que no dio en el blanco. Aunque intentó apartarse, recibió una lanzada y fue arrastrado a buena distancia antes de caer al suelo. El tiempo que tardó el jinete en invertir la marcha permitió a Perceval alcanzar al hombre y detenerse un momento a su lado para descubrir, horrorizado, que era Cadín, uno de los mejores capataces de su madre. «Resiste, buen amigo, volveré a socorrerte», dijo el caballero envainando la espada y arreando al caballo, aunque el hombre apenas pudo mirarlo con sus vidriosos ojos. Perceval arremetió contra el jinete con tal fuerza y tal ansia por enviarlo al infierno, que lo sostuvo en el aire ensartado hasta que su peso quebró la lanza y el cadáver cayó en tierra como un saco. Entonces regresó junto a Cadín, saltó del caballo y lo tomó en sus brazos justo cuando la lluvia empezó a arreciar, lavando la sangre y el barro de su peto y su yelmo. «Mi buen muchacho», susurró el hombre con dificultad para respirar. «Perceval». «Cadín, mi madre ha muerto. No puedes marcharte tú también», dijo el caballero. «Tu madre. No conocí más princesa que ella», repuso el capataz. «Y tu padre es el único caballero que se enfrentó a la bestia, solo con un cuchillo». Y entonces el hombre quedó sin respiración, cerró los ojos y con su último aliento pronunció 4 palabras misteriosas: «Las rosas del guardián». Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de El poder de Camelot
y la fortaleza perdida. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.